Cuando me dé el OK que está grabando, empiezo con la Ok. presentación. Álvaro, la cámara. Alejandro, va primero Gisela, así que la presentás vos, ¿sabes? Perfecto. Bueno, antes que nada, perdón por todos estos inconvenientes que nos escapan un poco a nuestro alcance. Eh, Gracias otra vez por acompañarnos. Ya estamos casi al final de todo este ciclo de conferencias. Faltan 2 jueves más para terminar este ciclo de presentaciones que hemos organizado en la región. Bueno, como siempre, antes de presentar a los invitados de hoy, vamos a recordar que el próximo jueves vamos a tener como invitados a Ronnie da Silveira de Brasil y a Frederick Bauer de Paraguay. Mientras yo le doy el ingreso a todas las personas, Alejandro, si querés comenzar con la presentación, adelante nomás. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a arrancar con las presentaciones del día de hoy. Me sumo a las disculpas de Pablo por los problemas técnicos. Ustedes saben que Facebook tiene decisión propia muchas veces y bueno, yo ya he decidido no transmitir en vivo, por lo menos lo nuestro. Así que vamos a avanzar directamente por este medio, con el Meet. Recordándole la recomendación a todos los que ingresen de ingresar con micrófono y cámara apagada. Bueno, la primera de las presentaciones va a corresponder a la doctora Gisela Poletta. Gisela es doctora en biología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora adjunta de CONICET y profesora adjunta de la carrera de grado de licenciatura en biodiversidad y licenciatura en biotecnología, y de posgrado en el doctorado en ciencias biológicas y de la maestría en salud ambiental de la Universidad Nacional del Litoral. Su línea principal de investigación se basa en el estudio de los efectos tóxicos de plaguicidas en especies de reptiles autóctonos, con particular interés en alteraciones estructurales y funcionales del material genético. Además, Gisela forma parte del proyecto Yacaré del gobierno de la provincia de Santa Fe y la Mutual de la Unión del Personal Civil de la Nación desde hace 18 años. Mirá, el tiempo vuela cuando uno se divierte. ¿Viste? Bueno, y aquí estamos. Que Así era una que, niña. bueno, un gusto. Gisela, cuando quieras, entiendo que vas a compartir pantalla también, Sí. así que el público es tuyo. Bueno, muchas gracias Ale y Pablo por la invitación, y a todos los presentes. Perdón por la demora. A ver. Díganme cuándo se ve. Ahí está. Bien. Bueno, decidimos, digamos, que comience yo, porque Marisol después va a tocar algunas cosas que yo voy a mencionar, así que esta presentación en particular tiene, digamos, como objetivo mostrar algunos de los trabajos que se han hecho dentro de la línea de investigación que de alguna manera dirijo yo, que comienza con mi trabajo de doctorado, con mi tesis de doctorado, y se relaciona con evaluar el efecto de los plaguicidas en la especie, digamos, de cocodriliano local que tenemos en la provincia de Santa Fe, una de las dos especies, que es el caimán latiróseo yacaré overo. Bueno, me quise empezar con esta diapositiva, que es un poco hacer una reseña de dónde comienza el estudio, los estudios toxicológicos o ecotoxicológicos en cocodrilianos. Y en realidad, digamos, la mayoría tienen su origen en la década del 90. Primero, digamos, algunos autores que abordan el grupo de los cocodrilianos como un grupo dentro de los reptiles, como es, bueno, este primer trabajo, digamos, que es de Halley Henry. Y después son muy reconocidos, digamos, todos los trabajos, seguramente todos lo han escuchado nombrar, lo han leído alguna vez, los trabajos de Louis Gillette y su grupo, que son muy destacados,
pero de alguna manera marcaron, digamos, un inicio en lo que es el estudio de la ecotoxicología en los cocodrilianos con el abordaje de los disruptores endocrinos a partir del estudio de poblaciones que habitan en lagos contaminados de Florida. Por supuesto se hicieron algunos trabajos en condiciones controladas y esos trabajos en cierta medida se empezaron a reproducir en la especie local allá por, digamos, ya en el 2000. Pero bueno, en nuestro país en particular, una de las principales problemáticas que comenzaron también en la década del 90, pero que tuvieron, digamos, su gran preocupación unos años después, fue la ampliación de la frontera agrícola y la utilización cada vez más intensa de diferentes plaguicidas. Este incremento en la frontera agrícola se dio en particular asociado al cultivo de soja, cuando ingresa, digamos, al país la soja transgénica resistente al glifosato, y eso se combina con el incremento en la frontera, porque en la frontera agrícola sobre, digamos, áreas de ambientes naturales, ganando cada vez más espacios, digamos, como se puede ver en el mapa, que en parte, digamos, desde la década del 70 hasta el 2010. Y eso, digamos, fue acompañado, fue de la mano de una utilización cada vez mayor de plaguicidas, muy particularmente de glifosato, porque, bueno, la soja transgénica era, en principio, una soja resistente a glifosato que permitía su aplicación en cualquier momento del cultivo, y entonces, bueno, se incrementó muchísimo la utilización de este herbicida en particular y de otros plaguicidas asociados también. Y bueno, en nuestro país, digamos, la distribución geográfica de caimán latirostris y de caimán yacaré, que es la otra especie que habita en este país, tiene una, digamos, superposición absoluta con lo que es el área de mayor desarrollo o mayor actividad agrícola, que es, bueno, en la zona, digamos, del centro-norte del país. Entonces empezamos, dentro de lo que es el marco del proyecto Yacaré y mi participación en ese proyecto y los viajes, digamos, al campo a cosechar huevos, cosechar nidos y, bueno, y hacer algunos otros estudios que en ese momento eran, digamos, de mi parte, de colaboración con otros investigadores que estaban formados. Yo recién era estudiante. Empezamos a ver situaciones como esta, que, bueno, donde se puede ver un animal adulto, digamos, en un cuerpo de agua, una zanja, digamos, al costado de un campo que está preparado para ser cultivado posteriormente, o la formación o la construcción de nidos por parte de las hembras muy cerquita de cultivos de soja que reciben la aplicación de plaguicidas, digamos, de manera continua durante todo su desarrollo. Entonces, bueno, nos empezó a interesar evaluar, bueno, a mí en particular en ese momento, evaluar qué es lo que estaba pasando con el material genético de esta especie o de estas poblaciones que estaban expuestas ambientalmente, porque, bueno, ya, digamos, había mucha bibliografía a nivel internacional que había comprobado que los plaguicidas tenían la capacidad de alterar el material genético de las especies de distintas maneras, y tanto por fragmentación cromosómica o fenómenos de no disyunción o de mal segregación de los cromosomas durante la división celular, y también de otras modificaciones más puntuales a nivel de la molécula de ADN, como son roturas de simple y doble cadena, o aductos de ADN, o oxidación de bases. Entonces, bueno, nos empezó a interesar evaluar esto y empezamos a adaptar algunas técnicas que permitían evaluar este tipo de daño, y también en simultáneo había mucha información sobre que uno de los mecanismos de toxicidad de los plaguicidas era a través de la generación de especies reactivas del oxígeno,
que son digamos, moléculas que se generan normalmente en el metabolismo celular, pero los plaguicidas tenían la capacidad de aumentar en gran medida las especies reactivas del oxígeno, y esto creaba un desbalance en las células que no eran capaces de contrarrestar la presencia de estas moléculas con sus sistemas antioxidantes, y entonces se podía generar también daño al ADN, a proteínas o a lípidos mediante la lipoperoxidación lipídica. La peroxidación lipídica, perdón. Bueno, y entonces empezamos a realizar una serie de estudios, primero en condiciones controladas, después en condiciones seminaturales o semicontroladas, tratando de incorporar cada vez más marcadores. Primero se empezó por los marcadores de genotoxicidad, que son los que se ven acá en el medio, el ensayo Cometa, el test de micronúcleo y otras anormalidades nucleares. Después se incorporaron los marcadores de estrés oxidativo, que lo que miden es, bueno, también daño oxidativo al ADN, peroxidación lipídica y alteración de enzimas antioxidantes. Otras técnicas de inmunotoxicidad que miden alteración a nivel del sistema inmune, o de la respuesta, o la capacidad de respuesta inmune, y otros marcadores que tenían que ver con el desarrollo, como bueno, el crecimiento de los animales, o la teratogénesis, que es la generación de malformaciones congénitas durante el desarrollo. En esos estudios analizamos tanto estos compuestos por separado, o sea, formulaciones de estos plaguicidas, glifosato, endosulfán, cipermetrina y clorpirifos, y también realizamos estudios de mezclas binarias y ternarias de estos compuestos, distintas combinaciones. Y en todos los casos encontramos alteraciones mediante estos marcadores. Generalmente los marcadores de genotoxicidad son muy sensibles y detectan el daño muy rápidamente. También ocurre lo mismo con algunos marcadores de estrés oxidativo y de inmunotoxicidad. No solíamos encontrar efectos sobre el crecimiento, ni tampoco nunca observamos teratogénesis producida por estos compuestos. Pero la verdad que las alteraciones a nivel del material genético y el estrés oxidativo y la inmunotoxicidad eran bastante relevantes. Pero siempre teníamos, digamos, nos interesaba ver qué está pasando con las poblaciones naturales de esta especie que estaban ambientalmente expuestas, principalmente a mezclas de plaguicidas. En los cultivos se aplican los plaguicidas siempre en mezclas. Entonces, bueno, empezamos ya hace algunos años a evaluar estas poblaciones naturales. Tenemos un área que consideramos de baja exposición, que es la reserva natural manejada del Fisco. Bueno, es un área que no tiene actividad agrícola, donde existen poblaciones, digamos, fijas, estables de caimán latidostris. Es un área que es bastante grande y no tiene, digamos, actividades agrícolas tampoco en un área, digamos, a su alrededor. Entonces, si bien, por supuesto, en este momento no se puede considerar que ningún área esté libre de exposición, consideramos que no es un área que tiene un bajo nivel de exposición, por ende nosotros la utilizamos como control. En todos los ensayos, digamos, en condiciones controladas y seminaturales, los animales o los huevos, mejor dicho, o de los animales que se utilizaban provenían de esta área. Y después tenemos otra área que también es, digamos, un área de referencia para nosotros como área expuesta, que es la estancia Lucero, que como se puede ver en la imagen tiene una alta actividad agrícola. Bueno, lo que comenzamos en estas dos áreas, se realizaron muestreo de animales, tanto, digamos, de nidos cosechados en ambas áreas, como de animales juveniles y adultos. Se tomaron muestras de sangre. Nosotros, todos estos marcadores se tuvieron que poner a punto o adaptar para aplicar en esta especie, porque no había, digamos, antecedentes. En algunos casos no había antecedentes para ningún cocodriliano. En otros casos había algunos antecedentes de alguno de los marcadores para otras especies, pero siempre, bueno, hubo que adaptarlos. Por suerte hemos tenido suerte en ese sentido, y siempre nos interesó hacerlo en sangre para evitar
digamos, para poder tomar una muestra sin daño a los animales, ¿sí? Por este interés de evaluar las poblaciones silvestres. Y bueno, lo que comenzamos, o algunos de los resultados que pudimos observar en los datos que tenemos hasta el momento de estas poblaciones, son que los animales recién nacidos tienen en el área expuesta una frecuencia de micronúcleo mayor que los del área, digamos, control, o bueno, le vamos a llamar control para hacerlo más fácil. El test de micronúcleo lo que indica es que hay fragmentación cromosómica o pérdida cromosómica, es ese puntito que se ve ahí, que es cercano al núcleo y es material genético que se pierde durante la división celular y queda separado del núcleo principal de las células hijas. En el caso de los adultos, ahí no observamos diferencia significativa. Cuando analizamos mediante la técnica de cometa el daño al ADN, ahí pudimos ver que existe un mayor daño en los animales de la zona expuesta, tanto en los recién nacidos como en los adultos, y esta misma técnica permite analizar la oxidación de bases, o sea, el daño producido al ADN exclusivamente por especies reactivas del oxígeno, y también observamos que existía una diferencia en el área expuesta en relación con el control en los recién nacidos, no así en los adultos. Después aplicamos otra técnica que lo que permite es analizar la capacidad de reparación que tienen estos animales ante un daño que se genera a las células, digamos, de manera, o sea, in vitro. Es un daño al ADN que se genera y entonces después se les ofrece condiciones para que reparen ese daño, y de esa manera se evalúa en qué condiciones están los sistemas de reparación del daño. Y en este caso lo que pudimos ver es, bueno, la primera barrita azul es el daño, digamos, con el que llegaron esas muestras desde el campo sería. La barra roja es el daño que se genera, digamos, in vitro, mediante un agente que en este caso es oxidante, y las tres barras que siguen son tres momentos diferentes de reparación, a 1 hora, 8 horas y 24 horas posterior a ese daño generado, donde se le brindan a la célula todas las condiciones para que repare. Y lo que pudimos ver es que, bueno, en el caso de los controles, en los neonatos, el daño se reparaba inmediatamente, es decir, a la hora ya había una diferencia con el daño generado in vitro, pero no con el control, es decir, volvían al nivel de el daño con el que habían llegado originalmente. Y en el caso de los expuestos, había un retraso en esa reparación, ya que la reparación recién se observaba a las 8 horas de brindarle las condiciones necesarias a la célula. En el caso de los adultos, el comportamiento en el grupo control fue igual que para los neonatos, pero en el caso de los expuestos, los adultos expuestos, no repararon en ningún momento el daño, incluso luego de 24 horas de exposición, de darle las condiciones para que reparen. ¿Sí? Esto muy probablemente tiene que ver con que los adultos, digamos, tienen un daño acumulado durante mayor cantidad de tiempo por el tiempo que hace que están viviendo en ese lugar, obviamente. Cuando analizamos el daño a los lípidos, que eso se interpreta como daño a las membranas celulares, también vimos un efecto tanto en los neonatos como en los adultos, y también observamos un incremento en la actividad de catalasa, que es una enzima antioxidante, que funciona en el sistema de defensa antioxidante, en el caso de los neonatos, pero no a los adultos. O sea, si bien se ve un incremento, digamos, hay tanta variabilidad ahí que no fue significativo. Esto de alguna manera se interpreta como que las células están respondiendo a la presencia de un incremento de especies reactivas del oxígeno. Pero no observamos diferencia en otra enzima diferente, que es la superóxido dismutasa, que también actúa dentro de lo que es el sistema, digamos, antioxidante.
Bueno, eso, digamos, después de todos estos resultados nos empezó a interesar ir un poco más allá y tratar de ver qué podía estar pasando, o si estas modificaciones o alteraciones que veíamos en los marcadores toxicológicos más tradicionales tenía un correlato con alteración a nivel de la expresión génica. ¿Sí? Esto lo empezamos a realizar hace alrededor de 2 o 3 años. Y bueno, porque se sabe que muchos de estos cambios en realidad tienen, o están acompañados por alteración en la expresión de diferentes genes. Entonces, bueno, en este, digamos, para tratar de cumplir con este objetivo, realizamos, o estamos realizando en realidad, porque esto está en proceso, tres estudios diferentes. Un primer estudio que es parte de la tesis doctoral de Lucía Odetti, que es becaria, que bueno, tiene que ver con analizar la expresión de genes de animales recién nacidos que están expuestos durante el desarrollo a las formulaciones de glifosato las formulaciones de plaguicidas que mencionamos antes, y a mezclas binarias y ternarias de los mismos. La exposición se realiza por medio de, digamos, aspersión o rociado de las soluciones sobre el material de nido, es decir, que llega al huevo de una manera que tratamos de alguna manera de simular lo que ocurre en un nido en la naturaleza, ¿no? Salvando las enormes distancias. Y bueno, en este caso lo que pudimos ver, bueno, después se realiza cuando el animal nace, se le extrae sangre, se realiza la extracción de ARN, y en este caso lo que pudimos ver es que se observa para el análisis de los genes de superóxido dismutasa y catalasa, que son, como dije, 2 enzimas antioxidantes. Hay una subexpresión de estos genes en las mezclas de plaguicidas binarias, no así en la mezcla, digamos, ternaria, y particularmente de los 2 genes en la mezcla de glifosato y clorpirifos, que es una mezcla de plaguicidas que se utiliza muy comúnmente. El tema de mezclas es bastante complicado, y la verdad que hemos tenido resultados de todo tipo, y entonces interpretar cómo interactúan, digamos, los compuestos en las mezclas es todo un desafío, pero bueno, creemos que es muy importante realizar este tipo de estudios, porque es la situación a la que están expuestos los animales en la naturaleza, siempre a mezclas. Bueno, en un segundo estudio, estos 2 últimos estudios son estudios de transcriptómica, es decir, donde se analiza la expresión completa de todos los genes que se están expresando en un momento dado en un tejido. En el primer estudio se hizo una transcriptómica de sangre y de hígado de animales que estuvieron expuestos en forma aguda a una formulación de glifosato. Agudo es durante un periodo muy corto, que fue durante 10 días. Bueno, estas muestras, digamos, se extrajo el RNA, en un paso intermedio, digamos, las muestras se trasladaron a Estados Unidos, que es donde se hizo la secuenciación mediante la tecnología Illumina, y posteriormente se hizo un análisis bioinformático que incluye un análisis funcional. Lo que pudimos observar, digamos, así en forma general de este estudio fue que tanto en sangre como en hígado había diferencia entre los grupos expuestos y no expuestos, entre los animales expuestos y no expuestos, en la expresión de determinada cantidad de genes. En el caso de sangre fueron 200 genes, y en el caso de hígado fueron 600, y particularmente en el caso de hígado, una proporción mucho mayor de genes que estaban subexpresados en los expuestos respecto a los controles. En el caso de la sangre fue más parejo. Cuando se hizo el análisis funcional de estos resultados, lo que se pudo ver es que, o sea, el análisis funcional lo que busca es ver cuál es la función de los grupos génicos que se muestran o que muestran alguna alteración.
lo que pudimos ver es que, bueno, había reguladores proteicos, señalizadores intracelulares, pero particularmente nos llamó la atención o nos interesó más especialmente la alteración a nivel del metabolismo lipídico, como es receptores lipoproteicos, del metabolismo del colesterol, y bueno, eso derivó en una nueva presentación a beca, que ya está en desarrollo, y también, bueno, en el caso de sangre, la alteración de las inmunoglobulinas, que también se está analizando mediante el trabajo de posgrado, de postdoctorado, perdón, de Evelyn López González. Bueno, y el último estudio que realizamos, que todavía está en proceso de análisis, es similar al anterior, pero lo que buscamos en este caso fue una exposición aguda a cipermetrina, que es un insecticida, el glifosato es un herbicida, cipermetrina es un insecticida que se utiliza muchísimo, y bueno, los animales estuvieron, digamos, divididos en dos grupos, también fue una exposición aguda, un grupo estuvo expuesto a cipermetrina y el otro no, y al finalizar esta exposición, que se realizó durante 15 días, se inyectó, se realizó un desafío inmunológico de los animales con una solución de Escherichia coli mediante una inyección. Y bueno, al terminar ese periodo, digamos, de desafío, se tomó muestra de sangre de todos los animales, y se realizó nuevamente una transcriptómica, también en Estados Unidos. Esto se hizo en colaboración con el grupo de la doctora Nancy Denslow, de la Universidad de Florida, y bueno, los resultados que obtuvimos hasta el momento de esto, todavía no realizamos análisis funcional, pero lo que pudimos ver es que en realidad cuando se analiza los animales que estuvieron expuestos solo al desafío inmunológico, es decir, los que no tuvieron exposición previa al plaguicida, en una situación antes y después, lo que se ve es que existe una expresión diferencial de 1500 genes entre el momento previo y posterior al desafío inmunológico. Y de esos 1500 genes, la mayor cantidad de los genes está sobreexpresado. Digamos, comparando el pre y post exposición, ¿sí? O desafío. Cuando analizamos, digamos, el grupo que estuvo expuesto a, o sea, que también estuvo con el desafío inmunológico, pero a su vez estuvo previamente expuesto a cipermetrina, la cantidad diferencial también en una situación antes y después, la expresión diferencial de genes desciende considerablemente, pero también se mantiene esta relación de que hay mayor proporción de genes sobreexpresados luego de esta combinación de tratamientos, ¿sí? Lo que nosotros interpretamos de este primer resultado es que la cipermetrina de alguna manera está inhibiendo o disminuyendo la capacidad de respuesta inmunológica de los individuos a ese desafío. Por supuesto, después habrá que ver si eso se correlaciona con grupos génicos que tengan algo que ver con este desafío o con la respuesta inmune, ¿no? Y en el último, digamos, análisis que se hizo, donde se compara el grupo que estuvo expuesto solamente al desafío inmunológico versus el que estuvo expuesto al desafío inmunológico con exposición de cipermetrina previa, esto es al final del experimental, pudimos ver que hay una expresión diferencial de mucha menor cantidad de genes, pero que a su vez se invierte la relación entre los que están subexpresados y los que están sobreexpresados. En los casos anteriores había mayor proporción de genes sobreexpresados, y en este caso hay mayor proporción de genes subexpresados. Esto se podría interpretar como que el efecto, digamos, exclusivo o particular de la cipermetrina está generando una subexpresión de ciertos genes que bueno, tenemos que analizar qué genes son y si tienen, digamos, relevancia desde el punto de vista fisiológico o biológico.
Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, espero no haberme pasado mucho, pero quería, por supuesto, todo este trabajo no se hace, no lo hace una sola persona, ni mucho menos. Hay un montón de gente participando, que son becarios, otros investigadores que trabajan colaborativamente, o digamos como parte de este trabajo. Así que bueno, agradecer a todos ellos. También a Alejandro y a Pablo por la invitación y bueno, a todos los presentes por la atención. No voy a nombrar a todos porque son muchos, como verán, pero quiero destacar particularmente que digamos, digamos, todos son trabajos muy arduos y que requieren de la participación de mucha gente. Bien, Gise, muchas gracias, excelente la presentación, muy buena. Bueno, ya están entrando algunas preguntas, como siempre las vamos a hacer más tarde. Le aclaro a alguien que está consultando si las preguntas las puede hacer en inglés, entiendo que es de Brasil, sí, no hay ningún problema, así que... Ya la hizo en español, ya la hizo en portuñol. Ah, bueno, salvo alemán que se nos complica un poco, y arameo antiguo, tenemos todos los talles, digamos. Pablo, bueno, dale nomás con Marisol. Vamos a presentar a Marisol. Bueno, la segunda invitada de hoy es la doctora Acela Marisol Buenfil Rojas. Es ingeniera ambiental de la Universidad de Quintana Roo. Posee un máster en ciencias y que obtuvo en diciembre de 2019, o sea que es nueva doctora. El título de doctora es en ciencias con la especialidad en biotecnología integrativa y ecotoxicología del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal en México. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Vinculación de la Universidad Politécnica de Bacalar en Quintana Roo, en México. Su área de trabajo es el estudio de metales y de biomarcadores, especialmente bioquímicos, como indicadores de aviso temprano de exposición y efecto en diversos organismos, particularmente los reptiles. Bueno, tantas veces Quintana Roo nos trajo algunos recuerdos, ¿no? de que lamentablemente no se pudo realizar la reunión mundial que debió haber pasado hace poquito. Esperemos que tengamos suerte y se pueda realizar el próximo año. Bueno, Marisol, bienvenida, te agradecemos muchísimo tu participación y cuando quieras estamos todos listos para escucharte. Muchas gracias por la presentación, Pablo. En el momento estoy compartiendo mi pantalla para poder compartir mi presentación. Y sí, efectivamente son temas que me habría encantado abordar en la reunión que estaba pactada para este año, pero bueno, me gustaría presentarles un poquito, si me avisan por favor si ven mi pantalla. Todavía, ahí está. Ahí está apareciendo, Marisol, ahora sí. Ok, perfecto. Realmente esto es parte de los hallazgos que tuvimos a lo largo de todos estos años, tanto con la tesis de maestría como con la tesis doctoral. Y realmente lo que nosotros nos propusimos fue tratar de descifrar estos mecanismos de detoxificación. Entonces, yo realmente les quiero presentar una parte como más enfática, no tan amplia como la que presentó Gisela, y lo que yo le decía a la doctora Gisela, realmente me encantaría enfocarme mucho más en esto de la detoxificación de metales y de las metalotioneínas en forma precisa. Y tal cual abordó en su presentación la doctora Gisela, pues exactamente eso nos pasaba a nosotros cuando empezábamos a abordar el tema de el auge de los estudios de metales en cocodrilianos empezó a partir de los 90 y los estudios más frecuentes se trataban acerca de cuantificar metales y muchos de estos estudios, por supuesto, tendían a ser destructivos, es decir, como podían ser de oportunidad porque algún individuo se encontró en un estado
pues un estado deplorable o incluso muerto. Entonces, se tomaban estos órganos y se hacía una cuantificación de metales, pero también había la posibilidad de estudiar escamas y en particular con el Crocodylus moreleti, que fue la especie de mis estudios. Aquí en Belice empezaron pues los famosos Croc Dogs y Thomas Rainwater fueron los que iniciaron aquí en esta área con los estudios de metales, de mercurio, y pues ya después se extendieron a estudiar metales tóxicos como cadmio, plomo y también fisiológicos como cobre y zinc. Pero salvo eso, y si nos vamos al universo de información que existe sobre estudios de metales, especialmente en cocodrilos, hay muy poca información si lo comparamos con otras especies, todo mamíferos. Y cuando nos empezamos a plantear, ¿habría alguna forma de descubrir cómo afectan los metales, más allá de las concentraciones, cómo afectan los metales a los cocodrilos? Bien, un misterio que todavía está siendo estudiado aún el día de hoy. ¿Por qué los cocodrilos tienen capacidad tan grande para soportar cantidades bastante altas de metales tóxicos en su organismo sin necesariamente presentar una alteración, por lo menos no a nivel bioquímico y por lo menos no, digamos, de una forma evidente, ¿no? Entonces, nos planteamos estudiar las metalotoninas porque primero se propusieron como parte de este mecanismo de estrés oxidativo del que hablaba la doctora Gisela en su presentación. Pero nosotros empezamos a revisar y encontramos que la principal funcionalidad de esta proteína era la regulación, o sea, la homeostasis de cobre y zinc. Había que mantener un equilibrio, pero que también en presencia de metales tóxicos como cadmio y mercurio había un efecto de detoxificación y que esa se le atribuye como su principal función. Sin embargo, el problema más importante era el siguiente, que en cocodrilianos solamente existía un estudio en 1985 y era un estudio completamente destructivo, es decir, se requería el sacrificio del individuo para el hígado porque la mayor síntesis de metalotoninas se encuentra en el hígado, ¿sí? Y de ahí hasta cuando tuvimos el proyecto de maestría teníamos un vacío de información de aproximadamente 30 años. Entonces nosotros nos planteamos, ¿existe posibilidad de encontrar esta proteína en conjunto con los metales en sangre, de manera que nosotros no tengamos que cara al animal? Y sí, resulta que sí, logramos detectar metalotoninas en el plasma de los... Y con esto nosotros propusimos como un potencial biomarcador para estudiar estos efectos bioquímicos de estos metales. Y es así como para el estudio doctoral nos surgen muchas preguntas a raíz de estos hallazgos. La primera es que, per se, no existen estudios de distribución de metales en los cocodrilos. Es decir, estudios completos donde se reporte concentraciones en fracciones sanguíneas, concentraciones en órganos excreto, hígado, riñones, concentraciones en la piel, en tejidos queratinizados como tal, existía este antecedente. Y nosotros queríamos saber si lo que yo obtengo en sangre podía tener una relación con los tejidos y también si las metalotoninas podían ser un potencial biomarcador no destructivo en sangre, es decir, no tener que sacrificar al animal, porque por supuesto ese es nuestro interés. Entonces, cuando planteamos la tesis doctoral, nos enfocamos sobre todo en esta parte de distribución de los metales, es decir, los metales tóxicos, y por supuesto cómo se comportan los metales fisiológicos, y también conocer cuál es el mejor tejido, sobre todo no destructivo, y cuál es la respuesta de estas metalotoninas en sangre y órganos para saber si se puede relacionar y sobre todo si se puede utilizar al final como una herramienta de monitoreo. Para poder hacer esto, sí, fuimos bastante ambiciosos porque en un principio he planteado aproximadamente unas 10 poblaciones. Ya después en el protocolo me bajaron mi nube y me dijeron, yo creo que le bajas un poco, unos 3 o 4 poblaciones menos. Y al final nos quedamos con poblaciones cautivas, es decir, con 2 UMAS,
en donde, ¿por qué razón las necesitábamos? Si queríamos un estudio de distribución, por supuesto, no podemos sacrificar a los animales, ¿sí? Entonces, las UMAS nos apoyaron mucho en esta parte porque pudimos obtener muestras de cada organismo, pudimos obtener muestras de la piel, pudimos obtener muestras de sangre y de los órganos para este estudio en particular. Y de esto pudimos tener la oportunidad de comparar con las poblaciones silvestres, donde únicamente una vez que hubiéramos probado cómo se comporta esta distribución, lo íbamos a comparar con sangre y con las crestas de los silvestres. Y bueno, aquí en particular me quiero detener en cómo hicimos la colecta y análisis solamente en un pintado, y esto es la imagen que pueden ver en la parte derecha inferior, es el corte de las garras. ¿Y esto es por qué? Porque cuando nosotros, quiero decir esto, porque esto es como una especie de anécdota. Cuando nosotros planteamos el estudio, jamás pensamos en las garras como un potencial tejido. Nosotros nos concentramos únicamente en las crestas y también, inclusive, las UMAS, esto nos representó un cambio, porque no podíamos tomar crestas, ¿sí? La integridad de la piel. Entonces tuvimos que buscar de qué forma podíamos hacer como una especie de equivalencia. Los estudios de Heaton-Jones en 1997 encontramos este reporte donde decían que las concentraciones de mercurio en las patas traseras contra las concentraciones en la cola, es decir, la piel, no tenían diferencias. Entonces nosotros decidimos poner a prueba esto y lo que yo tomaba de una biopsia de la patita. Y también lo que nos ocurrió fue que por la logística, el momento del aprovechamiento, no me era posible hacer tan rápido estas biopsias, por lo tanto me tuve las muestras de las patitas. Y después, en 2017, me topé con el estudio, han utilizado las garras y me di cuenta que yo tenía garras y que podíamos hacer mucho más amplio este estudio, y realmente solo lo pensamos como un detalle. Jamás pensamos que esto nos podía llevar a abrir la caja de Pandora en conjunto. Y entonces es así como al final todo este secreto que era, un misterio que era de cómo podían regularse o cómo estaba la distribución o qué respuestas potenciales tenían los cocodrilos, se nos reveló en el estudio de tesis doctoral, y en particular se revelaron muchas cuestiones muy interesantes que incluso les puedo decir, al día de hoy seguimos trabajando y seguimos viendo. Tenemos un set de datos enorme que todavía estamos analizando para poder sacarles el máximo provecho. Y lo primero que encontramos es cuando empezamos a analizar el set de datos en cuanto a poblaciones cautivas, nos brincó inmediatamente algo. Y esto es que en la UMA de Campeche, las concentraciones estaban extrañas en el plasma. Voy a hacer una aproximación para que puedan ver mejor los números. Los primeros 6 tejidos es la UMA de Campeche y los siguientes es la UMA de Arro. Veíamos entonces que en el plasma el zinc, a pesar de tener 56 individuos, veíamos que el cobre estaba presente en todos, pero el zinc solamente estaba presente en 12 individuos de 56. Y después, cuando comparamos con la otra UMA, no teníamos este comportamiento. Fue cuando vino nuestra primera, ahora sí que nuestro primer brinco, porque decíamos, ¿por qué? Y empezamos a irnos hacia atrás. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Bueno, la UMA de Campeche me proporcionó también muestras del alimento que consumían. Y la gran diferencia entre ambas UMAs era una, y esto es que le proporcionaban suplementos alimenticios a los cocodrilos, ¿sí? Y cuando nosotros analizamos las harinas que contenían vitaminas, minerales y harinas de carne, resultó que en conjunto con el pollo estaban consumiendo unas concentraciones monstruosas de metales, sobre todo de cobre y de zinc, ¿sí? Y las cantidades de mercurio que estaban consumiendo eran considerablemente elevadas, y esto es lo que estaba dándonos la diferencia. Y cuando empezamos a escarbar sobre comportamientos de regulación y de homeostasis de cobre y de zinc, descubrimos que en presencia de una concentración muy alta de cobre,
entonces va a existir un efecto inverso con zinc. Es decir, el mismo cobre estaba provocando este efecto que únicamente podemos detectar porque en los demás tejidos no tuvimos esta revelación, ¿sí? Entonces, esto fue lo primero y por lo tanto la recomendación inmediatamente a la UMA fue: eliminen los suplementos. No son necesarios, el animal se alimenta perfecto y además hay que considerar que un exceso de cobre es importante para quienes aprovechan la piel y hay que considerarlo porque el cobre es un importante catalizador de queratización en la piel, es decir, empieza a producirse una queratina y si hay un exceso de cobre va a haber una sobrequeratinización. ¿Sí? Por lo tanto, habrá alteraciones en la piel y esto, por supuesto, no es conveniente en caso de un aprovechamiento. Ahora, la segunda cuestión que encontramos fue la piel en sí. Cuando se empezó a explorar la determinación de metales, sobre todo en las crestas o incluso en los osteodermos, lo que se observaba y sobre todo lo que se apuntaba era que los niveles eran debidos a la ingesta. ¿Sí? Puede ser de la red trófica, podía ser de algún elemento como por ejemplo cuando estaban expuestos a cobre o plomo a través de las balas, me comentaba algún doctor, pero en realidad aquí lo importante es cuando comparamos poblaciones cautivas contra poblaciones silvestres, había una diferencia muy importante, independientemente del lugar. Nosotros, a diferencia de Heaton-Johnson 97, sí encontramos que existen diferencias entre las concentraciones de las patas contra las concentraciones que pueden haber en las crestas, en la cola sobre todo. Entonces, esta cuestión de que no existe una diferencia como tal en la piel no es del todo cierta. Y segunda, veíamos que la concentración de las garras en los cocodrilos cautivos contra las concentraciones de garras en cocodrilos silvestres era muy diferente, era mucho más elevada en los silvestres. Y esto también nos provocó muchas dudas, porque decíamos, ¿cómo es posible que los animales cautivos que han consumido constantemente estos suplementos o que han estado alimentados constantemente y que su única vía es la ingestión, esa es su única vía de exposición, ¿cómo puede ser posible que los organismos silvestres tengan concentraciones mucho más elevadas si no necesariamente lo están ingiriendo? Y cuando nos vamos de vuelta a la literatura, encontramos esto. Y esto es algo de lo que no se habla mucho en los artículos que existen hasta ahora, que hay que considerar que son 3 vías de exposición, no solo una, la ingestión, ¿sí? Y una de las que yo puse mucho énfasis cuando redacté es la absorción dérmica. Probablemente la absorción dérmica sea lo que determina mucho más las concentraciones de los organismos silvestres y no necesariamente la ingesta. Y esto lo puedo decir con certeza porque la única diferencia que existía contra las sumas y las poblaciones silvestres era que las poblaciones silvestres, por supuesto, iban a estar expuestas por las 3 vías, mientras que los organismos que estaban cautivos tienen hierros acondicionados especialmente, no tocan el medio. La única forma en la que se podían era a través de la ingesta. Y esto también lo analizamos, porque incluso analizamos el agua donde estaban y no encontramos rastro de metal. Entonces, al final, esto podría ser el potencial que para este tipo de estudios, la absorción dérmica. ¿Por qué? Porque hay 2 posibles estrategias con la absorción dérmica. La primera es que cuando el animal ingiere, ¿sí?, estos metales y pasan a través del tracto gastrointestinal y pulmones para llegar después al hígado, que es donde ocurre toda la síntesis y la especiación con metales, la eliminación, también puede pasar que como estrategia se envíen a otros órganos como los músculos, los huesos y las garras para una acumulación y para eliminación de los procesos metabólicos. Pero puede pasar que como estrategia se envíe a los tejidos queratinizados, y en este caso en específico de la piel. Ahora, recordemos algo muy importante, que a pesar de que los cocodrilos no tienen una muda andrágica como las serpientes, los cocodrilos también tienen este proceso de descamación. Entonces,
Aquí la estrategia, si es ingestión, muy probablemente los metales se mandan a las capas más internas y poco a poco con el paso del tiempo existe esta muda y esto es una estrategia. Pero al mismo tiempo, cuando entra por absorción térmica, lo probable es que estos metales como una malla se vayan adhiriendo a las capas más externas y lo poco que logra entrar viaja a través de torrente sanguíneo directamente a los riñones para una eliminación. Entonces, aquí estamos teniendo una evidencia, si bien no tenemos todavía una cuestión contundente, hemos hecho un bioensayo o no tenemos la certeza total, estamos viendo reflejada esta evidencia y por supuesto sería la gran diferencia, pero ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos es? La vía en los organismos. Y esto, por supuesto, abre un mundo de investigación. El número 3 es las metalotioneínas. Nosotros cuando las encontramos en el plasma, pensamos, probablemente en eritrocitos tengan una mayor acción, probablemente puedan existir y puedan estar capturando también los metales, pero resulta que cuando empezamos a hacer los análisis estadísticos y cuando empezamos a hacer las detecciones, tuvimos la sorpresa que las metalotioneínas en eritrocitos eran casi todas, en un 80% las muestras aparecieron como no detectadas. Y por supuesto no existía ninguna relación con ningún metal, pero cuando comparamos, porque empezamos a buscar cuál sería la proteína entonces importante en los citos, por supuesto es la hemoglobina, y cuando hicimos los análisis estadísticos tenemos exactamente el mismo comportamiento que tenemos en el plasma, es decir, las metalotioneínas están relacionadas con esta regulación en un principio de cobre y de zinc, y por supuesto la hemoglobina está teniendo este mismo comportamiento. Entonces, las metalotioneínas no están participando en este proceso de detoxificación, están participando en las proteínas y enzimas que, por supuesto, en este momento no hemos explorado todavía. Apenas estamos en la punta del iceberg. Y hablando de puntas, finalmente, lo que pasó con las garras. Se abrió un mundo de posibilidades en de una garra. ¿Por qué? Porque para el estudio únicamente requerimos tomar 50 miligramos aproximadamente de muestra de garras. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Al momento de comparar, hicimos esta gestión porcentual para que se pueda ver de forma más clara que, por supuesto, las concentraciones en garras son mucho más altas, aun cuando no tenemos el mismo número de muestras, porque finalmente este estudio con GAR lo empecé a hacer a la mitad de mis muestreos. En las garras hay una concentración muchísimo más alta y aun cuando todavía no tenemos todo el cuadro, es decir, el comportamiento o qué podría determinar esta eliminación a través de las garras como tal, lo que sí puedo decirles es las garras para cuestiones de monitoreo pueden ser muy prácticas. En primer lugar, porque no requieren de condiciones especiales de observación, ¿sí? Sobre todo para monitoreos que están hechos en lugares muy remotos y donde no hay acceso a una reacción o a una congelación, el estudio en garras puede ser muy práctico. La otra cuestión es que, por supuesto, la facilidad de colecta. ¿Sí? Y finalmente, en especies silvestres de importancia donde ni siquiera se permite la colecta de quillas o de las garras pueden ser una alternativa muy buena para poder estudiar por lo menos en qué estado se encuentra de exposición las poblaciones. Pero al final de cuentas los cocodrilos no son todo todavía. Todavía nos falta mucho y una de las cuestiones que estamos trabajando y bueno, queríamos terminar de trabajar este año, era las variaciones espaciales de las garras. En este momento tenemos algunas muestras, tenemos muestras de Calakmul, tenemos muestras todavía de Chichancanab y lo que queríamos tratar de probar cómo se comportaban estas variaciones espaciales de las garras y si por supuesto existirían diferencias significativas entre sitios. Y además, y hablando de sitios silvestres, porque aquí las diferencias significativas fueron entre cautivos y silvestres. Pero también lo que no sabemos, y esto es lo que ya les decía, ¿interviene alguna otra proteína o alguna otra enzima en la detoxificación, en específico en eritrocitos?
no lo vemos todavía. Y ahí es donde queremos apuntar. Otra cuestión es, y esto hay que reconocerlo, nuestro método de cuantificación en realidad es bastante rústico. O sea, no es muy específico y no nos permite saber con precisión qué concentración exacta del metal llegado a la molécula. Y aquí va la trampa. La metalotioneína es una molécula heterometálica, es decir, es capaz una sola molécula de enlazar varios iones. Por tanto, con el método que nosotros implementamos, no tenemos la certeza de qué cantidad exacta de metal está relacionada y por eso no podemos vislumbrar con tanta facilidad estas correlaciones. Pero por supuesto que deben de existir. Y esto lo digo porque en tortugas esta correlación ya ha quedado demostrada. Nos falta demostrarla en cocodrilianos. Y los procesos de la piel que les mencionaba, ¿cómo saber la ruta en poblaciones silvestres? Aquí hay una oportunidad de bioensayos. Y sobre todo porque lo que descubrimos es que la molécula que probablemente está más relacionada con esto es la queratina. Tiene prácticamente la misma estructura que las metalotioneínas, que son las cisteínas. Y además, la curiosidad de los cocodrilos es que la constitución de la piel es en su mayoría por beta-queratinas. Y las beta-queratinas tienen una mayor capacidad de secuestro que las alfa-queratinas. ¿Cuál es la curiosidad? Por supuesto, las alfa-queratinas se encuentran predominantemente en los mamíferos y en nuestros tejidos de piel, pero en los cocodrilos no. En los cocodrilos predominan beta-queratinas. Entonces, tendríamos que investigar un poquito más este tema y sería muy interesante. Finalmente, el verdadero potencial de las garras. Nosotros acabamos de abrir la caja de Pandora, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo hicimos esto con diversos metales, pero las garras podrían tener potencial para otros compuestos, tendrían más potencial para otros biomarcadores y tendríamos, por supuesto, también la cuestión de la parte metabólica. La ventaja, en teoría, y digo en teoría porque esto está plasmado en la teoría, lo que está en la garra no regresa al metabolismo, por lo tanto es una excreción directa. Pero tendríamos que ver si esto puede suceder con otros contaminantes también, si podemos medir estos biomarcadores en la garra y por tanto tendríamos una herramienta de monitoreo increíble. Finalmente, así como dijo la doctora Gisela, que me encantó, por supuesto, también este estudio no lo hice sola, este estudio tuvo ayuda de muchísimas personas y todo tiene ayuda de muchísimas personas que siguen apoyando, a lo mejor no todos están en las imágenes, es bastante gente y siempre estaré agradecida porque gracias a todos ellos abrimos esta caja de Pandora juntos y por supuesto una potencial línea que lleva muchísimo futuro. Y bueno, finalmente, muchas gracias a todos por su atención y ya con esto doy mi participación y comenzamos la sesión de preguntas, si les parece bien. Gracias. Excelente, Marisol, muy buena la presentación, realmente muy bien. Impresionante lo de las garras, así que todos nos vamos a poner a trabajar en ese tema ahora. Hay muchas garras disponibles. Pablo, ¿querés que arranque con la primera consulta? Sí, yo primero, bueno, felicitar a Marisol, excelente presentación. Y bueno, sí, vamos a comenzar, si te parece, Alejandro, comenzamos con la primera pregunta. Bueno, perfecto. Tenemos una de Héctor Martínez, que es para Gisela, y pregunta si con la exposición de los huevos a esos niveles de toxicidad se vio alterada la proporción de sexos. Bueno, nosotros no hemos hecho trabajos de proporción de sexos, no es, digamos, puntualmente nuestro interés. Hay otro grupo que ha hecho, de hecho, digamos, esos trabajos que yo mostraba iniciales, donde participó también Alejandro y participaron Alejandro y Pablo, es de un grupo que trabaja en disruptores endocrinos, todo lo que digamos, implica algún tipo de modificación asociado al sistema endocrino, digamos, se denomina de esta manera, y ellos, si bien no observaron alteración de proporción de sexos, lo que sí observaron fue alteración
alteraciones histológicas, digamos, a nivel de las glándulas, de las gónadas. Me pueden corregir en este, Sí. Pablo, pero ellos, digamos, siguieron trabajando, es una línea que ellos desarrollan actualmente, y bueno, han probado, principalmente ellos trabajan con otro tipo de compuestos, pero estos últimos años han realizado algunos estudios también con algunos plaguicidas, y no, al menos de lo que yo conozco y de lo que he leído de ellos, no han observado, digamos, alteración de proporción de sexos. Sí, alteración en la histología de las gónadas, y bueno, de alguna manera plantean la posibilidad de que eso pueda repercutir después en la capacidad, digamos, reproductiva del individuo, ¿no? Correcto, sí, sí. Ya, bueno, ya no estamos trabajando tampoco en esa línea nosotros, pero sí, por el seguimiento que hemos hecho, todo parece ir por ahí, por problemas en la reproducción y no afectación en el tema de proporción de sexos. Pablo, corregime en todo caso. Están los dos en el buen camino. Que sí, eso sí se ha comprobado para muchas especies de peces, pero no, digamos, en el... Correcto. No, perdón, no, se ha comprobado también en muchas especies de, bueno, en Alligator, que fue uno de los, Sí, bueno. de los pioneros, que son los primeros estudios de ecotoxicología de Lou Gillette. O sea, ahí empieza a cobrar importancia el estudio de los cocodrilianos en esta rama de investigación. Cuando empiezan en el lago Apopka, los derrames de los plaguicidas en ese momento eran los organofosforados, que ahora en teoría están todos prohibidos, en donde empezaron a ver... Organoclorado. No, prohibidos están prohibidos. Organoclorado. Sí. En la práctica Por se eso, sigue. por eso. Bueno, yo tengo la segunda pregunta, que es, supongo que es para Gisela esto también. Dice si sería un error cuantificar catalasa en plasma. No sé si un error, digamos, a ver si pensando en la catalasa dentro de la célula está en los peroxisomas. La determinación que nosotros hacemos, y que de hecho, digamos, la mayor parte de las determinaciones que yo conozco se hacen en paquete globular, o sea, nosotros particularmente lo que hacemos es un lisado de glóbulos rojos, y determinamos después catalasa en ese lisado, pero previamente a eso se elimina todo lo que, o sea, se separa el plasma del paquete globular, y se trabaja en paquete globular. Uno podría pensar en hacer un lisado, digamos, de las células sin eliminar el plasma, pero en definitiva lo que estás haciendo es diluir más la muestra, y en muchos casos, o sea, corres el riesgo de no poder detectarla de manera sensible, pero la verdad que la cantidad de muestra que se utiliza es muy poca, por lo menos lo que nosotros, en el lisado de paquete globular. En el caso de la otra enzima de superóxido dismutasa, sí se podría, o sea, nosotros también la hacemos en lisado de paquete globular, pero podría sí, a lo mejor hacerse en plasma, porque hay diferentes tipos de superóxido dismutasa, incluso algunas que están en espacio extracelular. Bien. Pablo, Sí, Alejandro, te toca a vos. Sí, bueno, tenemos una de Renato Filogonio. En realidad son dos preguntas, vamos a hacerla en una. Esto también es para Gisela. Tranquila, Marisol, que para vos hay también. La tenemos en fila. Pero ella puede ayudar. Renato pregunta si tienen una idea de qué funciones en crecimiento y metabolismo, por ejemplo, pueden verse afectadas por el daño al DNA. Y también, un poco complementando esto, si se hizo alguna investigación en estos aspectos fisiológicos o con respecto al tema del uso de hábitat.
Bueno, el tema de alteración a nivel del ADN, la verdad que tiene un mundo de posibilidades, de consecuencias a posteriori, depende mucho de qué tipo de daño al ADN estemos hablando. Hay, digamos, todos los marcadores que nosotros hacemos que tienen que, o sea, lo que yo presenté como marcador de frecuencia de micronúcleo, de anormalidades nucleares, esas son alteraciones que ya están fijadas en la célula porque esa célula atravesó ya una división celular, y entonces es un daño que no tiene posibilidad de ser reparado. Hay, digamos, depende mucho de cuál sea el nivel de daño, muchas células tienen, digamos, cierta capacidad de tolerancia al daño y entonces prosperan a pesar de ese daño, lo cual puede, digamos, ser finalmente más negativo o más perjudicial que la célula derive en un proceso de apoptosis, por ejemplo, porque una célula que está alterada siempre tiene la posibilidad de, digamos, continuar en un proceso de alteración y transformarse en una célula transformada y después desarrollar un proceso neoplásico. Desde el punto de vista, digamos, eso a nivel de lo que es puntualmente carcinogénesis. La otra técnica, que es la que utilizamos en el ensayo Cometa, a diferencia de eso, o sea, es una técnica mucho más sensible, pero es un daño que tiene la posibilidad de ser reparado, y entonces ahí hay como más incertidumbre de qué es lo que podría, digamos, dar como consecuencia. Sí está comprobado que todas las células transformadas o que desarrollan procesos carcinogénicos son inestables genéticamente y presentan todas estas características, o sea, aumento en la frecuencia de micronúcleo, dan, digamos, un incremento en el índice de daño a través del cometa, entonces esa sería una posibilidad. Desde el punto de vista, y por supuesto si estamos hablando de células, digamos, germinales, está la posible alteración para la próxima generación, ¿no? Desde el punto de vista funcional, digamos, para el propio organismo, nosotros hemos analizado, sí, crecimiento, y bueno, después medimos un montón de otras, digamos, marcadores bioquímicos en sangre. Desde el punto de vista del crecimiento, la verdad que encontramos diferentes resultados. O sea, en algunos casos hemos encontrado efectos sobre el crecimiento y en otros no. A veces encontramos que existe en los animales que están expuestos durante el desarrollo embrionario, los animales expuestos tienen un retraso en el crecimiento durante los primeros 6 meses, pero después de ese tiempo, ese retraso de alguna manera se equipara con los controles, lo cual podría tener cierta implicancia ambientalmente, pensando en que los animales que, digamos, tienen mejor situación metabólica, están mejor preparados para atravesar el primer invierno y para, digamos, sobrevivir a ciertos predadores. Pero bueno, tampoco es que esa diferencia en el crecimiento era tan marcada como para llegar a esa conclusión, digamos. Bueno, fue un resultado. Y en otros casos hemos tenido, en experimentales en los cuales hemos expuesto a neonatos, o digamos, animales de pocos meses, 3, 4 meses, en algunos de los grupos expuestos, o sea, principalmente, por ejemplo, glifosato sobre todo, ha generado, digamos, un incremento, digamos, del peso más allá, o sea, considerablemente superior respecto del control. Y hay, digamos, una teoría que habla sobre la capacidad obesogénica o obesigénica de ciertos plaguicidas, que, bueno, tiene todo un correlato desde el punto de vista metabólico, ¿no? El hecho que crezcan más no quiere decir que eso sea bueno. O sea, desde el punto de vista, digamos, fisiológico, ese crecimiento no es de buena calidad, digamos. Sí, yo he ingerido algo de eso, me parece.
Bueno, sí, ingerimos todo el tiempo, lamentablemente. Lo mismo, pero bueno. Por ahí puede estar la explicación a muchas cosas. Después no hemos hecho estudios de hábitat, digamos, de ocupación de hábitat, o ese tipo de estudios nosotros no realizamos, pero sería interesante. Bueno, Gisela, gracias. La próxima pregunta creo que también está orientada a tu presentación. Es sobre cómo te parece que influye el estrés en los resultados de los biomarcadores de estrés oxidativo. Sí, bueno, eso es algo que el efecto del estrés es algo que hay que tenerlo en cuenta siempre. Por eso nosotros, cuando tomamos muestras tanto de los animales expuestos experimentalmente como de los digamos, muestreados a campo, tenemos mucho cuidado en eso. O sea, el animal se captura y lo que se hace primero, antes que nada, es tomar la muestra de sangre. Y en el caso de los experimentales lo mismo. O sea, lo que hacemos es, si tenemos diferentes grupos, siempre, digamos, tomamos un grupo y vamos, digamos, tomando muestras de ese grupo sin tocar, ni alterar, ni nada por el estilo al resto, porque sabemos que, digamos, el estrés puede desencadenar y dar, por ejemplo, en el caso de los marcadores de genotoxicidad, sobre todo Cometa, que es muy, muy sensible y muy rápido de mostrar, digamos, positividad, se puede alterar, y en estrés oxidativo lo mismo, sí. Bueno, tengo una, Marisol, te toca, de Álvaro Velasco. La consulta es si crees que la mayor queratinización influye en el aumento de osteodermos en la piel. Ok, es posible porque finalmente el cobre, y esto es algo que dije mucho, sobre todo en mi examen de grado, no precisamente con osteodermos, pero me decían mucho en esta parte de presencia. Y yo siempre les decía, y siempre lo digo, es mucho más preocupante una ausencia de metales fisiológicos que una presencia. ¿Sí? Y ahora, en cuanto a esta parte de los osteodermos, seguramente está interfiriendo, sino está interviniendo en la formación de los osteodermos, pero también en el caso de los osteodermos tiene de cierta forma calcificaciones, también ahí seguramente interviene algún proceso con el calcio. De ahí en más, tendríamos que observar tal vez qué tanto intervendría el calcio, qué tanto intervendría entonces el cobre, pero por lo menos para la parte del forraje con la piel, sí tiene que intervenir el cobre, ¿sí? Yo creo que esa sería la aproximación en cuanto a esa pregunta, en cuanto a los osteodermos. Bien, gracias. Estás muteado, Pablo. Bien, perdón. Marisol, acá hay otra pregunta para vos, otra de Renato. La pregunta es si las contaminaciones por metales tienen algún efecto en la salud de los animales y si existe alguna variación entre las clases de tamaño, el sexo y la distribución espacial. Ok, bueno, fantástica pregunta. Es la pregunta que engloba como la pregunta del millón, porque efectivamente lo primero que queríamos explorar era variaciones espaciales, por eso es que teníamos el objetivo de múltiples poblaciones silvestres. Y hasta ahorita lo que nos ha ocurrido, y este es el artículo con el que estamos trabajando, es que lo que nosotros esperábamos tal vez era como, en teoría, un gradiente. Un comportamiento de concentraciones muy altas hacia concentraciones más bajas. Por ejemplo, la población que es aledaña a la ciudad de Cancún, nosotros esperábamos que hubiera una concentración muy alta. Y un pueblito que está en Yucatán, que está aledaño a la laguna de Chichán, prácticamente no tienen sus inmediaciones ninguna construcción, no hay influencia como tal humana. Nosotros esperábamos que este sitio presentara las concentraciones más bajas, pero sorpresa, Chichancana
tiene concentraciones muy similares a lo que nosotros hipotetizábamos como nuestros sitios de medio impacto. Y usted sí tiene concentraciones altas, pero no tan altas como nosotros esperábamos. Entonces, lo que nosotros habíamos hipotetizado como una variación espacial no está ocurriendo. Y más bien lo que nosotros pensamos que apunta y que hay que apuntar en el futuro es ver esta cuestión de fuentes principales y que tal vez esto esté lo que es donde está la influencia directa, ¿sí? Y por supuesto, eso es algo que yo siempre digo, ahora remarco mucho en los estudios que me voy a revisar, porque veo mucho esta parte de como cuantificación de metales sin realmente irse hacia las fuentes. ¿Qué hay en específico? Si hay construcciones, porque si nosotros considerando que no había fuentes, considerando que había, digamos, cierto impacto como en lo que es en Nichupté, tuvimos esta parte de sorpresa con las variaciones espaciales, quien no considera nada de esto, por supuesto no va a tener forma de explicar lo que está ocurriendo. Y nosotros ahorita, aún considerando todas estas variables, nos estamos quebrando la cabeza tratando de explicar por qué tenemos este comportamiento. Y la otra es que estamos trabajando un artículo de variaciones temporales y esto es algo que hasta ahorita nadie ha podido hacer. Tuvimos la oportunidad de monitorear la misma población 2 veces para sangre. Y este es el artículo que también estamos preparando porque sí hubo una diferencia conforme los años. ¿Y por qué es importante esta cuestión de variación temporal? Porque cuando tratamos de hacerlo con las tallas, con las clases de edad, el reto más grande que tienes en campo es que no necesariamente vas a poder obtener una población homogénea. Entonces, a la mera hora, cuando teníamos los estudios de diferencias entre machos y hembras, entre clases de edad, de juveniles, adultos, subadultos, no teníamos el mismo número. Por tanto, aquí teníamos un sesgo muy importante. Entonces, la UMA nos sirvió mucho, las sirvieron mucho para poder tratar de homogeneizar esta parte, pero en cuestiones silvestres es muchísimo más complicado. Entonces, aquí me parece que lo más importante es que si hay posibilidad de una población tal vez semicautiva, que esta fue la condición que tuvimos nosotros con esta variación temporal, probablemente por ahí es que vamos a poder uniformar los criterios y entonces ahora sí obtener un dato contundente. Pero como tal, este es el reto que tenemos a la hora de monitorear poblaciones silvestres. No siempre podemos lograr esa uniformidad en el estudio de tallas ni de sexos. Bien. No sé Marisol, si me faltó algo. No, para nada. Tengo una, bueno, creo que es breve. También para vos, Marisol, una de Héctor Martínez, que consulta si los cambios de queratinización también presentaron modificación de las crestas en la cola, de que éstas puedan hacerse más rígidas o erectas. Curiosamente sí. Curiosamente, los que tenían concentraciones más altas de cobre, sobre todo de cobre, en la piel, en las UMAs, se observaba ligeramente esta cuestión de rigidez. Ahora, yo digo ligeramente, ¿por qué razón? Porque no se me ocurrió en el momento, digamos, como tomar fotos o como tomar evidencia, y las pocas que tengo me dan esta pauta, ¿no? Para poder distinguir si eran mucho más rígidas o no. Pero sí es verdad que en las fotos que tengo, como en las observaciones que tuvimos en campo y como las observaciones de las UMAs, sí, con una concentración un poco más alta de lo esperado, sí se observaba esta rigidez. Por eso es que apuntamos a esta parte de la sobrequeratinización. Y más porque lo observamos en la UMA de Campeche, que había este exceso. Muy bien. Bien, sí, gracias. Perdón, pensé que estaba silenciado. Bueno, la última pregunta, y pedimos disculpas para todos los que están haciendo preguntas, que continúan haciendo preguntas. Vamos a ponerlas en el Facebook una vez que posteemos este video. Pero bueno, hay un compromiso de terminar a determinada hora y ya vamos bastante retrasados, así que nuevamente les pedimos disculpas. Así que la última pregunta, y es que puntualmente para Gisela, en donde la pregunta es si existe algún momento durante el desarrollo de los embriones
en que estos se encuentran más susceptibles a los daños por la exposición a los tóxicos. Sí, bueno, eso en realidad, digamos, la teoría dice que cuanto antes sea la exposición, más posibilidad de que mayor sea el daño. Y esto tiene que ver con, bueno, el proceso mismo de ontogenia, ¿no? Que digamos, el desarrollo de todos los órganos y tejidos parte de una única célula que comienza, digamos, a dividirse. Nosotros lo que hemos hecho en particular de ese estudio, también esto tiene que ver mucho con el tipo de compuesto que se esté hablando y el mecanismo de toxicidad que el compuesto tenga, pero en particular de nuestra experiencia, lo que nosotros pudimos ver, por ejemplo, hemos hecho un análisis que es algo que yo me planteé también, en realidad cuando nosotros hacíamos exposición de embrionaria, siempre la exposición la hacíamos lo más temprano posible, es decir, elegíamos nidos que tenían no más de entre 3 y 4 días de postura. Y pensando en esto, ¿no? En que, bueno, tratar de que si hay algún efecto, que ese efecto sea lo más grande posible para poder ser detectado. Eso es lo que hicimos inicialmente, y después en otro estudio lo que hicimos fue hacer una exposición en 3 momentos diferentes del desarrollo para tratar de evaluar esto que están preguntando. Y bueno, en ese momento solamente analizábamos, digamos, crecimiento y las variables de genotoxicidad, y la verdad que lo que pudimos ver es que independientemente de en qué momento el huevo recibía la exposición al compuesto, que eso era una formulación de glifosato, el daño genotóxico se producía igual, o sea, era el mismo daño genotóxico, no había diferencia, lo cual, bueno, de alguna manera tampoco fue una buena noticia porque acá, particularmente en nuestra región, la temporada, digamos, de mayor aplicación de plaguicidas coincide con la temporada reproductiva de la especie, entonces, digamos, los huevos durante toda su incubación en el campo pueden estar expuestos en cualquier momento, y esto lo que nos demostró es que independientemente de en qué momento recibieran una exposición directa o indirecta, normalmente indirecta a plaguicidas, el daño se podía generar igual. Así que bueno, eso es, digamos, los datos que nosotros tenemos que realizamos directamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, una pena que nos quedamos sin tiempo, pero las consultas van a seguir vía Facebook. Yo particularmente les quiero agradecer a las dos. La verdad, un lujo, excelentes presentaciones, muy claras, muy sólidas en las respuestas. Y bueno, un grupo de gente muy interesada en ambos temas. Así que muy agradecido y le paso a Pablo nomás para que haga el cierre. Está silenciado. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, sí, realmente es una pena, es un tema muy interesante para el debate, para el intercambio. Seguramente en un segundo ciclo, que ya lo estamos armando de alguna manera, vamos a traer... No para la próxima pandemia, antes. Hoy no, otra más no. Bueno, yo también agradecerles muchísimo a las dos, realmente 2 presentaciones muy interesantes. Ojalá ese tema pudiésemos tener un poquito más de tiempo para continuar discutiendo estos temas tan interesantes, pero bueno, el tiempo apremia, como se dice en estos casos. Bueno, antes de despedirnos, recordamos que el próximo jueves vamos a tener la presencia de Ronnie da Silveira de Brasil y de Frederick Bauer de Paraguay, hablando de la conservación de las especies en sus respectivos países. Así que bueno, saludos para todos, gracias nuevamente por la compañía y esperemos tener menos inconvenientes técnicos la próxima comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a Gracias a todos.